Hola, seguimos en Energy Summit, el evento organizado por El Cronista, y tengo el agrado de compartir este escenario con Diego Taich, que es socio de PricewaterhouseCoopers Argentina y es experto en consultoría en ciberseguridad y tecnología. Vamos a tocar temas muy interesantes hoy, y la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con ¿cuáles son hoy los principales ciberdelitos a los que tenemos que estar atentos? Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes a todos. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer término te hablaría hoy lo que más está ocurriendo en el mercado y lo que más se está viendo es la ciberextorsión, ¿sí? ¿Qué es la ciberextorsión? Escuchamos mucho de lo que se llama ransomware. Estos ciberdelincuentes tratan de ingresar a las redes de las compañías y, digamos, colar un programa malicioso que lo que hace es encripta todos los datos, ya sean servidores, repositorios de información, las notebooks de la gente, ¿sí? Y entonces hace que la información no esté accesible y probablemente hasta paralice un proceso, porque al no poder acceder a los datos se complica. Entonces ahí ya tiene un elemento para empezar a extorsionar, digamos, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo te devuelvo, digamos, los datos, o sea, te doy lo que se llama una llave para desencriptar, pero a cambio vos me vas a depositar en una billetera una cantidad de criptomoneda, digamos, y ahí empieza la extorsión. Se ha ido complejizando en los últimos años porque la extorsión, digamos, pasa a ser a veces doble. ¿Qué quiere decir? No solo encriptan los datos, sino que roban información de la compañía y una vez que está en su poder, en el poder del ciberdelincuente, también piden una recompensa por no publicar esos datos o en la internet o en lo que se llama la dark web, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, como triple extorsión, porque esto sigue, en ciertas industrias, como la industria de la salud, donde hay registros médicos y de pacientes, a veces terminan extorsionando directamente al cliente de esa organización. Por ejemplo, al paciente de un hospital, diciéndole, voy a publicar tu historia clínica. Después de lo que es la ciberextorsión, es la ciberestafa. Vemos muchísimas ciberestafas en las compañías, ciberdelincuentes que se hacen pasar por un proveedor ficticio, se meten, digamos, en una conversación de mails con, por ejemplo, una persona que está en pago a proveedores y la convencen para que saque un pago a una cuenta que ellos manejan y, bueno, haciéndose pasar por un proveedor que en realidad no existe, ¿no? Y en tercer lugar te diría el robo de identidad, ¿sí? Donde alguien se hace pasar por un funcionario de la compañía. En ese caso, posiblemente un funcionario de alto nivel, por ahí le crean un perfil en una red social porque él no tenía creado un perfil y se hacen pasar por él, o lo suplantan tomando control de su correo electrónico y, bueno, generando alguna instrucción, también puede ser un pago o alguna cosa, haciéndose pasar por alguien, ¿sí? Y en esos casos, ¿no? ¿Cómo tienen que actuar los damnificados, ¿no? Tanto en el caso de una ciberextorsión, ¿qué es lo primero que deberían hacer? Y también en los otros dos casos. Bueno, hay varios temas, ¿no?, que tienen que hacer, pero cuando ocurren esas cosas, y más si tenés paralizada la operación porque no podés acceder a tus datos, en realidad lo primero es tratar de contener para que no se siga propagando, digamos, ese programa malicioso, porque se replican y cada vez te inutilizan, digamos, por así, o te dejan encriptada mayor cantidad de información. Una vez que eso está, bueno, hay que empezar un periodo de recuperación de toda la información que se pueda y, por supuesto, en algún momento investigar, digamos, como para que no vuelva a ocurrir, para cerrar todas las puertas que puedan haber quedado abiertas y demás. Para eso tenés que contar con o un equipo experto interno o que te den ayuda externa para poder hacer todas esas tareas, ¿no? Que a veces hay que hacerla en muy poquito tiempo, ¿no? Porque a lo mejor uno tiene la empresa que está parada en ese momento. Claro. Y hablamos por un lado de los ciberdelitos. Y cuando tenemos que hablar de las principales tendencias en ciberseguridad, hoy en día, ¿cuáles son? Mira, nosotros hacemos una encuesta global todos los años para tener un termómetro de qué es lo que las organizaciones están haciendo y cuáles son las tendencias, ¿no? Y hay tres que, digamos, rankean o están en punta, digamos. La primera es manejar mejor la información relacionada con los temas de seguridad. Es decir, permanentemente en una empresa mediana, grande, se generan cientos o miles de eventos de seguridad. Por ejemplo, un empleado que está ingresando a un sistema, pone su usuario y su contraseña, eso genera un registro, ¿sí? Si uno puede tomar todos esos registros que se generan, correlacionarlos y ponerle alguna inteligencia, uno puede utilizar eso para
ver si la empresa está siendo atacada. Está bajo un ciberataque, avisar, alertar y que se pueda oportunamente reaccionar antes de que se haga algo más severo, ¿no? En segundo lugar, considerar el riesgo de ciberdelito dentro de los riesgos relevantes de la compañía, como cuando hablamos de riesgo operativo o riesgo financiero. Bueno, dentro de la disciplina de gestión de riesgos, incorporar el riesgo de ciberdelito. Y en tercer lugar, te diría, de alguna manera, incrementar la resiliencia de la compañía. O sea, la posibilidad de superar una situación que es muy traumática se traduce en este campo, digamos, en un ciberataque que me pone en un problema muy grande a la compañía, de una forma razonablemente buena, digamos, ¿no? O sea, poder seguir operando, por ejemplo, a pesar de haber tenido un ciberataque complicado. Son los tres temas relevantes. Y en términos de industrias hoy en día más afectadas, ¿cuáles son las que reciben más ataques? Sí. Históricamente, Mariana, la industria más afectada han sido los servicios financieros, un poco por la naturaleza de lo que se maneja en esa industria. El año pasado, sin embargo, por primera vez en la historia, la industria de la salud pasó a liderar ese ranking. Hay un porqué de eso, o sea, el tipo de registros que se manejan, dijimos, historia clínica, y a eso hay que sumarle, dependiendo, digamos, la compañía, formuleo de productos, por ejemplo, fórmulas de vacunas. Es un activo muy codiciado por un ciberdelincuente porque sabe que si lo consigue puede extorsionar. La industria de la energía, bueno, estaba en quinto lugar en el año pasado, pero todos los análisis que tenemos para este año dicen que va en incremento. Y el porqué de eso tiene que ver con varios factores. El primero, digamos, cuando vamos a la industria energética, nos encontramos que no solo hay, digamos, sistemas y redes administrativas, donde tenemos nuestros sistemas contables, de recursos humanos, de compras, de ventas, sino también una serie de tecnologías y sistemas que están presentes en la parte operativa de la compañía, ¿sí? Donde hay automatismos y una serie de cuestiones que necesitan ser monitoreadas y controladas. Esos sistemas muchas veces son sistemas bastante antiguos y demás y que carecen a veces de protección o de protección adecuada. Y eso también lo saben los ciberdelincuentes. Y lo otro que saben es que habiendo un ataque, digamos, en alguno de esos equipos o dispositivos, pueden producir una interrupción de un suministro o de suministro de combustible o de energía, creando como consecuencia posiblemente una situación muy complicada o pánico o caos o lo que fuera, ¿no? Entonces es una industria que cada vez tiene más, está más afectada, digamos. Sí. Y hablamos de la industria energética, ¿no? Y ¿cómo, en general, cómo impacta también en una organización o en una empresa un ciberataque? Bueno, lo primero que hay que saber es que cuando ocurre un ciberataque severo, hay una secuencia bastante larga e impredecible de eventos que se pueden dar, ¿sí? Porque uno piensa que, bueno, lo voy a trabajar con los chicos de seguridad informática o los de IT y ya está. Y nosotros, digamos, por ejemplo, los últimos 3 años tuvimos que hacer muchísima respuesta a incidentes apoyando a nuestros clientes. Y terminamos hablando con un abogado porque de repente al pararse un proceso de la compañía estás violando un acuerdo de nivel de servicio con un tercero o estás en falta con un regulador al que le tendrías que haber mandado algo y no se lo pudiste mandar, o te tenés que preparar para dar una comunicación externa o porque va a tomar estado público a la prensa, por ejemplo, o interna a los empleados. Todas cosas que a veces no están, uno nota que no hay la preparación suficiente, digamos, pero son cosas que surgen a partir de eso que se coló un programita malicioso, ¿no? ¿Y ustedes también dan ese tipo de soporte? Claro, claro. Tratamos de ayudar a superar ese momento, digamos, desde el punto de vista técnico, pero de una forma integral, apoyando a la compañía que supere esa crisis, digamos, ¿no? Por decir así. Y hay muchos términos nuevos, o por lo menos que no son tan generalizados, y quería que me los expliques un poquito, que tienen que ver, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la Deep Web, la Darknet, y qué son las organizaciones que se dedican a los ciberdelitos? Ok. Bueno, si querés empiezo por lo último, que son las organizaciones. Hoy día te encontrás organizaciones que están fondeadas, que tienen estructuras jerárquicas, que tienen muchos fondos, digamos, o sea, tienen mucha plata y mucho tiempo fundamentalmente para cometer ilícitos. O sea,
son estos grupos ciberdelincuentes, muchas veces se los asocia a lo que se llama amenazas persistentes y avanzadas. ¿Qué quiere decir? Trabajan técnicas, digamos, para entrar a las compañías con estos programitas y quedarse mucho tiempo dentro de las redes de la compañía sin que nadie lo sepa. Y van sacando información. Esa es una de las cosas típicas que hacen, que pueden ser tarjetas de crédito, datos sensibles, datos de los clientes, etcétera, ¿sí? Eso es lo que más uno ve hoy. En general, la motivación mayor que tienen es el dinero, conseguir criptomoneda. Puede haber también otros tipos de grupos, ¿no? O sea, hoy en día vemos naciones-estado que usan, digamos, el ciberespacio para atacar a sus adversarios políticos. Están lo que llaman los hacktivistas, mezclas de activistas con hacker, y entonces dicen, che, yo estoy en contra de tal compañía o de tal industria, entonces la ataco, ¿sí? Por motivaciones religiosas, sociales, políticas, lo que fuera. Y después puede haber grupos también más pesados terroristas que también buscan blancos para crear caos, pánico, etcétera, ¿no? Eso es un poco la fauna que tenemos dentro de los ciberdelincuentes. Y cuando hablamos de Deep Web, ¿qué estamos diciendo? Voy a explicar un poco, a ver, cuando empecemos por Internet, ¿sí? Queremos explicar Internet, ¿no? Siempre hablamos de una serie de computadores conectados entre sí, pero descentralizados de alguna manera, que ofrecen servicios y contenidos para todos nosotros, ¿no es cierto? Cuando lo queremos explicar usamos la figura de un iceberg, ¿sí? En el iceberg vemos un pedacito muy chiquito que está por encima del mar y la gran parte, un 90% debajo, ¿no? Que no se ve. La parte que no se ve se la llama Deep Web, o Internet oculta a veces también, ¿sí? La parte que se ve es la que conocemos, son los sitios de público acceso, inclusive redes sociales, las partes públicas que podemos acceder, todo eso, los buscadores, todo eso constituye la Internet que todos conocemos. La que está en la Deep Web son sitios que en general no los vamos a encontrar en nuestro buscador, en Google, Bing, lo que fuera, ¿sí? Pueden ser registros militares, académicos, médicos, etcétera, que para accederlos hay que poner un usuario y una password, razón por la cual no nos aparecen en un buscador. Y no toda la Deep Web, hay que saber que no todo lo que está en la Deep Web es oscuro e ilegal, pero cuando uno baja en ese iceberg, ahí sí empieza a encontrar cosas que pueden ser más border, ¿está bien? Hasta ilegales. Y eso se la llama Dark Web, ¿sí? Ahí ya se accede con otro tipo de herramientas, no vale poner www o HTTP, se usan otros, lo que llaman otras formas de conectarse, se conecta uno en forma anónima, encriptada, toda una serie de cosas con herramientas específicas que, digamos, las personas comunes no manejamos. Y ahí nos podemos encontrar algunos barrios, digamos, si fuera una mini ciudad, algunos barrios que serían las darknets, donde cada darknet tiene, digamos, a su vez, como uno se puede encontrar con actividades muy legales como tráfico de armas, de personas, y ahí están los ciberdelincuentes también, a veces ofreciendo sus servicios u ofreciendo piezas o software maligno que lo ponen a la venta o en alquiler, eso también ocurre ahí, ¿no? También ofrecen tarjetas de crédito, pasaportes, suscripciones a Netflix, bueno, es como un bazar, ¿no? Hay todo en su mundo. Sí, hay todo en su mundo. Últimamente se está hablando mucho del crecimiento que hay del phishing y yo te quería preguntar cómo se puedan hacer las empresas y las personas para protegerse del phishing. Sí. Primero saber que hoy el phishing se da por una cantidad de canales. Antes era por ahí mails, ahora es mails, WhatsApp, SMS. Los más audaces de los ciberdelincuentes te llaman, te hacen el cuento del tío, no tienen ningún problema y son muy buenos haciéndolo. Saben algunas cosas que todas las personas o los seres humanos compartimos. Por ejemplo, nos cuesta bastante decir que no a otra persona, si nos habla muy bien. Nos cuesta tomar ciertas decisiones bajo mucha presión, ¿sí? Y en general las personas tenemos voluntad de ayudar a los demás. Todas esas cosas lo saben perfectamente y arman guiones para explotar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿dónde hay que estar atentos? Bueno, cuando, por ejemplo, nos transmiten una sensación de urgencia, te mandan tu saldo del banco y vos mirás y decís, ¿qué pasó acá? Bueno, cuando hiciste clic sonaste, ¿sí?
O, por ejemplo, que hay no sé, un familiar tuyo que le pasó algo grave, o, ¿viste? Y vos ahí te tenés que hacer la pausa, ¿viste? De un minuto y pensar si estás recibiendo un mail de alguien que conoces o no. O las ofertas muy atractivas, súper atractivas. Sorteo ya, pum, 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 te apuraste y pum, entró el programita en tu computadora o pusiste un usuario y contraseña y sonaste, digamos, ¿no? ¿Cómo hacen las organizaciones? Bueno, tratan de capacitar y concientizar a los empleados para que tengan los radares un poquito más activos ante este tipo de situaciones, se dan ejemplos de la vida real, etc. Y lo otro que se hace son ejercicios y simulaciones, ¿no? Es decir, algún grupito interno por ahí se hace pasar, o sea, como si fuese un atacante, manda algún mail de estos, pero un ejercicio controlado para ver quién cae o no como víctima y después se le hace un refuerzo a aquellos que cayeron engañados, digamos, ¿no? Ah, está bueno eso. ¿Está? Y ya para ir terminando esta última pregunta, hoy en día, ¿cuáles son las claves para superar una cibercrisis? Una cibercrisis. Bueno, yo siempre digo, lo primero es prepararte antes de que ocurra la cibercrisis, ¿no? En la medida que vos podés planificarte para ese momento, que es un momento donde vos tenés muy poca información de lo que está pasando, porque además estos ciberdelincuentes están anonimizados, pueden estar acá a la vuelta, o viste, en la China, o digo, bueno, a 20.000, no sé, lo que fuera, digamos, ¿no? O es muy difícil tener información de quién, cómo, qué está pasando, ¿no? Entonces tenés que tomar decisiones muy rápido, con poca información. En la medida que vos tengas ciertos guiones de cómo manejarte, mucho mejor. Pensá en tener asesoramiento legal a mano, pensá en tener a tus voceros a mano con ciertos discursos ya preparados y un equipo SWAT técnico que te ayude a contener, aislar, erradicar y recuperarte de esa situación que estás teniendo porque entró un programa y te hizo un daño grande en los sistemas, ¿sí? A partir de que tenés un plan, podés hacer lo segundo, que es, de vuelta, ensayar, simular que estás bajo un ciberataque y evaluar cómo responde desde la alta dirección, los mandos medios y por ahí las personas más operativas que son los que dan la respuesta al incidente, ¿no? Entonces ahí vas ajustando clavijas hasta que estás más cómodo. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos, un placer. Seguimos en Energy Summit con otro panel en minutos.